Aunque en el mundo científico el 33% son mujeres, solo el 12% son miembros de academias científicas. También porque solo el 3% de los premios Nobel los han recibido mujeres científicas. Esto ha sido una falta de reconocimiento al logro de muchas mujeres que a lo largo de la historia han trabajado. En Colombia, 6.317 mujeres son científicas versus 10.209 hombres. 1.746 son investigadores senior versus 711 mujeres. Y aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Tienen las investigadoras colombianas las mismas condiciones y oportunidades para crecer en su carrera académica o científica? Cuarto, las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y, aunque presentan el 33% de todos los investigadores, solo el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres. Quinto, en campos de vanguardia como la inteligencia artificial, donde solo 1 de cada 5 profesionales, es decir, el 22% es una mujer. En Colombia, el 37% de personas que ocupan cargos de investigación son mujeres. Esa es la voz de Ivonne Piñeros, ella es doctora en Filosofía de la Ciencia. Ivonne está poniendo sobre la mesa unas cifras que explican por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Caribe evaluados en áreas de género e investigación. Séptimo, solo un 7% de las chicas creen que tendrán una profesión relacionada con la ciencia, según datos proporcionados por la iniciativa 11 de febrero. Octavo, las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas. Su trabajo está poco representado en revistas de alto impacto y a menudo no se les tiene en cuenta para ascensos. ¿Qué hubo? ¿Cómo van? Yo soy Efraín Rincón y quería contarles que este episodio que están por escuchar lo grabamos el 11 de febrero en la Universidad Sergio Arboleda. Y es porque estuvimos haciendo un podcast en vivo con varias voces y todas muy diversas. Junto a la de Ivonne, por ejemplo, estuvo Laura León, que es doctora en neurociencias, Laura Gómez Bermeo, que es matemática y maestra en educación, Angie Flores, que está estudiando matemáticas, y Sofía Rojas, que es bióloga y microbióloga y maestra en ciencias biológicas. Mi voz seguramente la escucharán de vez en cuando para poner en contexto algunas preguntas que salieron durante esta conversación. En todo caso, nos juntamos para hablar de un tema que es muy importante y es sobre el rol de la mujer y de las niñas en la ciencia, de la importancia de hacer redes entre mujeres y de la necesidad de una participación justa y equitativa de ojalá cada vez más mujeres y niñas en las ciencias. Arrancamos. Shots de ciencia. Entonces quería preguntarles a ustedes, pues como mujeres, como cientistas, académicas, profesionales. Bueno, este podcast en vivo arranca con conocer un poco más sobre estos referentes y estas referentes que han tenido estas mujeres en su quehacer científico y en su carrera de investigación. Bueno, lo primero es romper de una vez este mito de las mujeres hasta ahora están empezando a surgir en las ciencias. Las mujeres siempre han estado presentes en las ciencias, en las matemáticas, en el arte. Lo que pasa es que desafortunadamente las ciencias, y creo que en general todas las áreas, han sido áreas muy hostiles para las mujeres. Entonces, en el caso particular de las matemáticas, las mujeres han sido borradas de la historia. Ni siquiera han sido como apartadas y como no mostradas, sino borradas. Un ejemplo de esta es una matemática francesa, la marquesa de Châtelet. Ella hizo la traducción del Principia Mathematica, que es de Newton, y los historiadores dijeron, esto es muy difícil para que lo haya hecho una mujer, lo borramos. Y así han sido muchos de los descubrimientos de las mujeres en el que simplemente las borran. En muchos de los premios Nobel, pues las mujeres han estado ahí colaborando ya sea a sus esposos o a los profesores, y quienes se han llevado todo el crédito han sido los profesores o solo los esposos o incluso un compañero por ahí. Y de eso pues digamos que hay muchos casos, yo creo que de los únicos pocos hombres parados ha sido el esposo de Marie Curie, que fue como, no, nos dan el premio a los dos o nada, pero no ha sido el caso en general. En matemáticas, desde la antigua Grecia han estado las mujeres matemáticas con Hipatia de Alejandría, pero no ha sido la única. En todos los momentos de la historia han estado mujeres matemáticas con grandes desarrollos en las matemáticas. Lo que decía ahorita Efra, y es que yo aprendí de mujeres matemáticas
incluso habiéndome graduado. Es decir, cuando estuve estudiando yo no tuve referentes de mujeres matemáticas. Me hablaban de Pitágoras, de Euler, de Gauss, de Fermat, pero nunca me hablaron de Sophie Germain, de Sofía Kovalevskaya, de Florence, de muchas mujeres que me vine fue a enterar después. Entonces, esto seguramente lo iremos a decir luego de qué podemos nosotros hacer como docentes en todo este trabajo, y es cuando hablemos de Euler, pues hablemos también de Hipatia. Si estamos en cálculo, podemos hablar también de la marquesa de Châtelet como hablamos de Newton, ¿sí? Todos han tenido y todas han tenido una gran relevancia. En particular, uno de mis referentes ha sido una mujer matemática colombiana, porque eso es lo otro, ¿no? Conocemos los referentes europeos, caucásicos, pero tampoco conocemos muy poco de Latinoamérica, de Colombia, y en Latinoamérica también hay un montón de mujeres muy importantes que nos hemos unido porque ya existen comisiones de género alrededor de Latinoamérica y del mundo en el que estamos visibilizando mujeres. Para mí una de las mujeres importantes ha sido Tatiana Toro, una mujer matemática que en este momento está ejerciendo un papel de liderazgo muy importante en los Estados Unidos, dirigiendo uno de los institutos de matemáticas más importantes del mundo. Y también para mí han sido referentes mujeres compañeras mías, mujeres que han sido mis jefes también, y que yo no sé por qué tenemos como esta idea de tener un perfil bajo, ¿no? Como que los hombres siempre se sienten muy seguros de mostrarse y las mujeres somos un poco más tímidas. Entonces, redondeando ahora sí, como de estas mujeres de la historia, Emmy Noether también es una matemática que admiro mucho porque trabajó mucho con estudiantes y es algo que en particular a mí me gusta hacer. Tatiana Toro, pero también está, por ejemplo, en este momento Gabriela Araujo, que es una matemática mexicana, que es ahorita presidente de la Sociedad Mexicana de Matemáticas, y bueno, un montón de mujeres que ahorita están surgiendo en los diferentes países de Latinoamérica, ejerciendo un liderazgo importante para visibilizar justamente todos nuestros trabajos. Bueno, yo desde el área de neurociencias, creo que en el pregrado, como mencionaba ya Laura, no tuve estos referentes femeninos, los vine a tener a partir de la maestría, en donde pues trabajé en el laboratorio de Carmen Sandy, que es una neurocientífica súper reconocida a nivel mundial por trabajar en el tema de neurociencias del estrés, que también es mi área. Ella, de hecho, ha participado mucho en la divulgación en el trabajo en la diversidad, incluyendo pues obviamente el papel de la mujer en la neurociencia, que realmente ha sido relegado. Se ha empezado a buscar esa visibilización del trabajo de las neurocientíficas en el mundo. Ya en el doctorado, pues compañeras de doctorado que fueron grandes referentes para mí, como Amanda Rivero, como Zulma Dueñas, también Zulma Dueñas también es colombiana, y luego también cuando veo a mis colegas, de hecho nosotros tenemos como una sociedad de neurociencia en la que pues hay realmente bastantes docentes e investigadoras que son mujeres, la mayoría lo somos, pero es impresionante ver cómo, a pesar de que nosotras nos agremiamos y hacemos eventos y hacemos estrategias, los neurocientíficos, cuando la gente piensa en neurociencias, piensa en un personaje, hombre, bata, ojalá despeinado, y entonces eso es lo que tiene por la creencia de que son los neurocientíficos, y entonces sí están otros referentes masculinos, a pesar de que en Colombia y al menos en esta sociedad somos en su mayor parte mujeres. Y bueno, esa sería como mi respuesta puntual. Y sobre esto, Angie Flores, la mujer que estudia matemáticas, ¿recuerdan? Trajo una anécdota de sus tiempos en el colegio, cuando su profesor de filosofía poco o nada hablaba de filósofas. Pero el cuento cambió cuando ella conoció a la griega Hipatia de Alejandría. Y entonces me volví como una espinita en la clase del profesor, porque él decía, y tal
filósofo hizo esto, y yo, sí, pero Hipatia hizo tal cosa, y habían otras mujeres, ¿sí? Como para que él fuera entendiendo que también las niñas que estábamos ahí necesitábamos esos referentes. Yo hago parte del semillero de astronomía de la universidad, y durante mi etapa del colegio también estuve en un semillero de astronomía, y ahí entonces empezaron a aparecer nombres como Amy Nair, Marie Curie, Katherine Johnson, y entonces uno empezaba como a asociar, pero no era mucho, ¿sí? Era como muy leve, se escuchaban esos nombres de vez en cuando. Cuando entré acá al pregrado, pues desafortunadamente la cantidad de mujeres no excedía el 11%, ¿sí? Si me preguntan actualmente, de las personas que entraron conmigo, solo 2 mujeres continuaron, una compañera y yo. ¿Sí? El resto, digamos que desistieron o se fueron o se dieron cuenta que tal vez no era lo suyo, pero no tuvimos como pues esos referentes científicos a lo largo de toda la carrera. Yo actualmente ya estoy terminando y tenemos como una materia que se llama Historia de la Ciencia, Historia de las Matemáticas, y es ahí donde de pronto uno empieza a escuchar más nombres de matemáticas, pero ya finalizando. Durante todo el proceso nunca pudimos entender, bueno, para otras mujeres fue difícil, estuvo complicado, pero lo lograron, ¿sí? No tuvimos eso, además, digamos que en la facultad la cantidad de docentes mujeres tampoco es mucha, ¿sí? Entonces, por ahí empezamos a ver ciertos vacíos y empieza la duda, ¿será que cuando entré y vi tan pocas mujeres, sí estoy en el lugar correcto, sí será esto para mí, encuentro a alguien con quien hacer match en algunos temas? Entonces se vuelve un poco complicado. Pero pues en cuanto a referentes, una vez ya aquí en el pregrado, Miriam, ¿no?, que es nuestra medalla Fields de matemáticas. Para los que no saben, los matemáticos no tenemos un Nobel, sino que tenemos la medalla Fields, que es el mayor reconocimiento que se les da a los matemáticos. Y Miriam, aparte de ser matemática, es la primera mujer, ¿sí?, en obtenerla. Marianne Mirzakhani es iraní y es la primera mujer en la historia en ganar la medalla Fields. Este reconocimiento lo obtuvo el 13 de agosto del 2014. Creo que mi primer referente, yo soy bióloga, y mi primer referente de una mujer científica fue Jane Goodall, que es la señora que trabaja con chimpancés y fue la primera persona en proponer que los animales tenían personalidades diferentes. Y para mí eso fue impresionante. Yo soy muy amante de los animales y yo me derretía con cualquier perrito, y entonces yo en mi finca juraba que sabía entender qué quería decir el conejo, que era mi mascota, a los 3 años. Y entonces desde muy chiquita empecé como a sentirme muy afín a esta noción como de la sensibilidad con los animales, y para mí Jane Goodall fue pues un ejemplo impresionante, pero solamente la veía a ella. Estaban todos los demás hombres famosos y Jane Goodall para mí pues sí fue como un ejemplo muy impresionante de a lo que podíamos llegar. Y después, antes de entrar a la universidad, tuve la fortuna de conocer a una de mis grandes mentoras, que es la doctora Silvia Restrepo. Ella es fitopatóloga y fue un poco mi mentora durante toda la carrera. La fitopatología es la rama de la microbiología que estudia enfermedades de plantas, y ella estudia un poco los hongos y cómo la relación entre hongos, plantas y cómo esto afecta a cultivos, y cómo todo nuestro consumo pues está muy relacionado con un buen manejo del suelo, pues como de las plantas y los cultivos. Y sí, tuve la fortuna de conocerla y de entender un poco su rol como una mujer pionera, de oírla hablar, de oírla ser muy segura, y eso me influyó mucho, y quiero también como hablar de esas redes de apoyos entre mujeres. Si eso para mí fue importante, yo también quiero ser eso para otras mujeres y para niñas que quizás están viendo que no hay cabida para ellas, pero si empezamos nosotras como a extender nuestras raíces en sitios a los que no hemos llegado, pues podemos generar cambios muy grandes. Entonces siento que si nosotras tuvimos este referente muy tarde, es una invitación a todas las mujeres que hacen ciencia de buscar quizás una forma de ser ese referente para otras mujeres y para niñas que están como buscando su quehacer en el mundo. Bueno, para mí en la escuela de filosofía, claramente no en esta escuela de acá, sino en general, lo que significa estudiar filosofía,
Es muy complicado porque entonces uno se sienta al lado de los muchos compañeros y entonces uno también tiene que estudiar los libros llenos de nombres de hombres blancos que mandan un montón de propuestas de pensamiento, que organizan el pensamiento y claro, se organiza a partir de lo que ellos como hombres ven y de lo que ellos como hombres establecen. Y está bien, uno dice, bueno, pues es una manera de mirar el mundo. Y yo inicio como la carrera de filosofía y encuentro lo mismo. Sigo viendo hombres blancos, sigo viendo mis profesores hombres y en ese tiempo había solo una mujer, que es la doctora Liliana Irizar, que era la que daba clase de filosofía, introducción a la filosofía y el seminario de metafísica. No, mentira, sí, el seminario de metafísica y bueno. El caso es que siendo solamente ella en ese tiempo, cuando yo estudié era muy difícil porque uno decía, bueno, pero sí se puede lograr. O sea, realmente es que sí vamos por buen camino, pero mis compañeras eran súper pocas. Entonces también era un poco la guerra de, bueno, y dentro de los temarios, ¿cuáles mujeres? En filosofía antigua, 0. Esto era como, no. Aristóteles, Platón, Sócrates y todo este discursillo también complicado de que las mujeres están como por allá de la sociedad, pero no las podemos rescatar porque es que la teoría dice esto. Luego entonces en la modernidad, entonces tenemos, bueno, el medioevo ni decir porque todos son los padres de la iglesia, entonces pues por ahí tampoco. En la edad moderna entonces ya empezaba pues Descartes, empezaba Newton, empezaban como todos estos referentes ya de, digamos como acercándose mucho más a la racionalidad de la ciencia y bueno, uno decía por acá, pues no. Entonces decía yo, pero ¿cómo es que no? Pero sí en realidad las esposas, las personas que estaban a los lados estaban haciendo muchas cosas de pensamiento. Entonces leía yo en estos días que sí, y se hacía de una manera de ciencia ficción. O sea, las mujeres tenían el espacio de la literatura y la ciencia ficción para hacer ciencia, pero los hombres tenían el espacio de la racionalidad y de la teoría dura para hacer toda la propuesta filosófica. Entonces dice uno, bueno, pero ¿qué pasa allí? Y llegamos entonces a la contemporaneidad, entonces ya tenemos, claro, a Hannah Arendt, tenemos a muchas mujeres que han empezado a hacer un montón de cosas, a Edith Stein, que empiezan a plantearse como estos como quid del asunto. Pero también hay literatura que a veces es prohibida, porque entonces Simone de Beauvoir, qué susto Simone de Beauvoir en este momento de la historia. Y empezamos, claro, empiezo yo como a ahondarme un poco más y me voy por el lado de la filosofía de la ciencia. Y pues bueno, mi mentor, que es el profesor Campo Elías Burgos, una persona muy tranquila y siempre muy abierto como a esas discusiones, decía como, pero ¿verdad que no hay referentes? Y en efecto, los hay muy pocos. Claro, voy a hacer mis posgrados y en España, yo soy de la Universidad de Salamanca, encuentro que la mitad son mujeres y la mitad son hombres que manejan, señoras que manejan lógica, que manejan todos los discursos de la filosofía de la ciencia, que manejan la historia de la ciencia y pues obviamente fui el ser más feliz del universo. Entonces Eulalia Pérez, María Jesús Santos Maces, una gran cantidad de personas que se sentaban a hacer cátedra de lógica y quedaba uno como señoras ya súper inteligentes. Entonces, claro, cuando yo hablo de los referentes y yo pensaba en esta pregunta de los referentes, pues quedé como un poco en blanco porque no mucho. Y en la filosofía es muy difícil empezar a generar esos espacios porque el mismo sistema de pensamiento y cómo está organizado el mundo es de hombres. Y es súper complicado, pero se puede, tenemos la voluntad. Después de escuchar un poco sobre los referentes de estas mujeres, apareció otro tema que es muy importante en el debate, ¿no? Y es el síndrome del impostor. Es una forma de llamar a la dificultad que tiene una persona para reconocer su trayectoria y sus logros, ¿no? Todos los que ha conseguido. Bueno, tal parece que es un síndrome más común en las mujeres. Esto es lo que ellas piensan. Yo me siento muy identificado con eso porque a mí me gusta mucho la divulgación científica y de hecho busco que otros investigadores como que hablen de lo que hacen y visibilicen lo que hacen. Y en el mismo grupo en el que estamos muchas veces me veo como me preguntan como, bueno, pero ¿tú qué has publicado? ¿O qué podemos hacer con lo que tú haces? Y yo soy como, no, como que no me siento como aquellas científicas, otras de las que he hablado, como de sus logros y todo eso, no me siento identificada como para darle un punto de visión. Entonces sí he visto, sí, pues digamos que en la universidad nos fuerzan en el buen sentido de, bueno, publicó esto, entonces haga una nota, visibilice esto que está haciendo, porque si no nadie se va a dar cuenta.
Y incluso me pasa con mis estudiantes, pues yo he escrito capítulos de libro, he escrito artículos de divulgación, y pues antes no mencionaba eso en clase. Digamos que creo que desde este semestre sí les he dicho como, esto lo publiqué en tal lado, o este capítulo lo puedo poner, pero ha sido realmente, y ya llevo mucho tiempo siendo profesora, hasta ahora recién estoy pensando como que bueno, esto tal vez les puede servir a mis estudiantes, pero sí me ha costado mucho ese proceso de visibilización de lo que yo hago, y pues precisamente por eso, porque como que uno ya tiene esos referentes pensando en la neurociencia, y lo que decías ahorita de como que ya están estos padres de la neurociencia en Colombia y ya pues se quedan ellos, y no pensar en venga, hay otras personas que pueden estar haciendo cosas muy interesantes, pero pues no les damos el lugar. Yo dije al principio que las mujeres en ciencia generalmente tenemos un bajo perfil, y creo que una de las cosas es porque siempre como que tratamos de estar muy seguras de lo que vamos a decir para no tener problemas, ¿sí? A mí me pasaba cuando era estudiante tengo que estar muy segura de que esta es la respuesta, y como a ti te dio eso, sí, ya, ahí sí. Porque le tememos a esa caída encima de no, eso no está bien, y generalmente con los estudiantes es bien complejo. Por eso hay que construir un ambiente como de confianza y animar a las estudiantes a que lo hagan, y que si está mal no importa. Cuando yo estaba aplicando a las becas, yo estudié con una beca en Inglaterra, y creo que es el día en el que sigo pensando en que yo obtuve las becas que he tenido un poco por la suerte, por ser muy de buenas, como no, pues seguramente no se presentó tanta gente y pues yo era como ahí la mejor, y todavía pienso que muchos de mis logros son cosas del azar. Y creo que cuando tú dijiste esto del síndrome de impostor, todas nos miramos como sí soy, o sea, confirmo, porque pasa todo el tiempo desde la opinión hasta el conocimiento que pueda yo tener hacia algo. Y uno lo mira y es triste, ¿no? Es bien triste que todo esto se dé justamente por un ambiente tan hostil. Pero yo creo que es momento de animarnos y de salir a decir como sí, voy a hablarlo, y como de alguna manera enfrentarnos a lo que pueda pasar. Es muy difícil, por ejemplo, cuando estamos organizando conferencias, que una mujer acepte ser plenarista o ser conferencista, porque tiene como este miedo y prefiere que de pronto alguien de su equipo, un estudiante incluso, hable de su trabajo. Entonces, creo que es muy importante insistir a estas mujeres a que es momento de alzar la voz, de visibilizar su trabajo, y que es muy importante que ellas estén ahí, porque es que hay otras mujeres, otras jóvenes y otras niñas que las ven. Hay una frase que olvidé ahorita el autor, pero dice como nosotros no podemos ser lo que no vemos, ¿sí? De alguna manera, si yo veo que hay mujeres siendo maestras o siendo científicas o siendo investigadoras, pues siento que yo también puedo hacerlo porque alguien ya lo está haciendo. Entonces estamos en hombros de gigantes, pero ese tipo de cosas de decirle a estudiantes, hay esta mujer que ha hecho esta investigación, o insistir a las mujeres en que estemos en las conferencias, pues es importante. Además, porque siempre en las conferencias está un poco la excusa de pero es que no conozco una mujer que trabaje en estos temas. Las hay, en todos los temas hay mujeres que trabajan. Pues hay que esforzarse un poco más para buscarlas y convencerlas, sí, pero pues se puede hacer. Y eso es como una pelea que yo generalmente siempre tengo en todos los comités, porque para mí sí es importante que las mujeres se sientan representadas y que puedan ver que ya hay mujeres en esos temas. Quiero referirme un poco como a la experiencia defendiendo la tesis del doctorado que estuvimos con Laura, me estuvo acompañando, y eran 2 jurados mujeres y un hombre. Pues todos llevamos la fiesta súper en paz, las señoras como también muy tranquilas, pues claramente dentro de los fallos que pudo haber tenido el documento, tal, una cosa, la otra, pero cuando llegamos al evaluador hombre fue como esto se salió de control. No supimos qué tesis leyó, porque fue como que hablaba de muchas cosas y yo no terminaba de entender muy bien por dónde era como el sitio de descontento.
bueno, además era un trabajo también un poco espinoso para los españoles porque era no reconocer como en los españoles como esta gran historia de la colonización, sino como unos migrantes. ¿Sí? Creo que desde ese momento él empezó a tener muchas fallas allí. Yo, como me han enseñado, muy damita, como gracias, muchas gracias por sus apreciaciones, y empecé a responder dentro de todos los argumentos. Pero ya al final la pregunta a las personas que asistieron fue como, ¿y este señor qué? Y muchos me dijeron como del descontrol, este señor estaba muy bravo y que a la final y pensamos que por él nos iba a no dar el título. Pero no, afortunadamente todo salió muy bien. Y lo recordaba ahorita que decías esto porque yo me sentía segura, pero él empezó como, claro, con todos esos ataques como a ver si yo realmente era capaz de sostener todo lo que había escrito. Y ese fue un momento difícil. Como siguiendo un poco este camino de además hacer valer su punto de vista y como la experiencia que uno puede tener. Yo tuve una situación en donde también me hicieron cuestionar mucho yo qué sé y yo cómo sé hacer lo que sé hacer. En mi tesis de maestría me tocó ir al Sibundoy. Yo trabajo con plantas medicinales, trabajo con el borrachero, que para muchas comunidades es una planta muy sagrada. Y fui a hacer trabajo de campo y a entender un poco esta relación entre cómo ha sido utilizada esta planta con temas medicinales, con temas espirituales. Y di con un taita en el Putumayo que me tuvo una semana barriendo y cocinando. Y a un compañero que después conocí que trabajábamos en temas parecidos. En el día 2 ya estaban caminando por la chagra haciendo todo el trabajo de reconocimiento de especies y de usos. Y yo estuve allá sencillamente 15 días ayudando a asear la maloca. Y eso me hizo enfrentar muchos miedos míos, como ¿será que yo estoy haciendo esto porque soy buena o sencillamente mi lugar es este y por qué estoy acá? Como ¿por qué tengo que mostrarle a este señor que yo merezco ese mismo conocimiento que mi compañero que en 2 días ya está por allá como aprendiendo un montón y yo voy a estar cocinando? Y entonces cuando llegué otra vez a Bogotá después de una temporada muy dura en campo, que además pues estuvo relacionada también con una época muy caliente en el Putumayo por temas de seguridad como nuestro contexto, llegué a Bogotá y fue como, pucha, yo no sirvo para esto, como sencillamente no, pues esto no es lo mío y voy a buscar otro camino y la ciencia no es lo mío, punto. Y pues al final terminé graduándome cum laude y fue como, ok, quizás era todo como un miedo mío en donde yo pues no soy capaz de ver yo qué sé y estoy todo el tiempo comparándome, que es además súper innecesario, pero fue muy duro y fue como, yo no soy buena, yo no puedo con esto, yo quizás debería buscar alguna otra cosa en donde en mi imaginario también como de lo que la sociedad nos dice, esto es para las mujeres, pues quizás tengo que buscar un trabajo pues para mujeres y no estar en campo haciendo cosas en las que no pertenezco. Y un día en la universidad nos sentamos éramos como 30 mujeres, desde la directora como del programa en un momento, y éramos todas compartiendo estas historias y a todas nos había pasado o habían sentido como situaciones de abuso en campo o situaciones en donde los sueldos no eran iguales a sus colegas hombres y era como, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que esperar a un evento como este para hablar de estas cosas? Y nos dimos cuenta que todas sentíamos eso, todas sentíamos que éramos peores que nuestro colega hombre y son un montón de miedos muy locos que realmente, pues sí, como si uno ve los contextos y si todas estuvimos enfrentadas a estas situaciones en donde yo tuve que limpiar una semana, pero mi compañero solo llegó y por ser hombre pues entró y ya está. Ese síndrome del impostor también está reforzado por todas estas condiciones sociales a las que nos exponemos, que a veces no son tan visibles y se representan en las cifras, pero es muy difícil como entender todo el contexto de por qué esas cifras. Y yo nuevamente desde mi experiencia en el aula, entonces pues me siento obviamente muy identificada con lo que dice Laura, porque pues también soy matemática, pero cuando tú entras a un salón y eres la única mujer, todo el resto son hombres, tu profesor es hombre y entonces tienes dudas, ¿sí? Te llenas de inseguridad hasta que no verificas 1000 veces que la respuesta es correcta, no te animas a levantar la mano, a expresar lo que sientes.
o el cómo te sientes, no por miedo a que te juzguen, a que te ataquen, porque igual eres una minoría, ¿sí? Estás en un espacio en donde solamente eres tú y eso es complicado, no te sientes apoyado. Entonces yo creo que a todas acá nos ha pasado lo del síndrome del impostor, estoy completamente segura, y nos lo han hecho incluso nuestros familiares o nuestros docentes o nuestros amigos, así sea con un comentario, ¿no? Siempre es como que las mujeres tenemos algo más que demostrar, no basta con nuestro trabajo, sino que hay algo más. Y muchas veces en el aula es como que las niñas hacen la letra bonita, entonces son para las carteleras, o ellas están allá echando chisme o haciéndose peinados, entonces no pueden hacer otras cosas o opinar de temas importantes como lo son los temas científicos, ¿sí? A la hora de dar nuestra opinión, pues es como irrelevante, ¿sí? Justamente nuevamente somos minoría o simplemente se piensa que no sabemos, que no hemos estudiado lo suficiente porque nuestras labores son otras, ¿sí? Así sean pensamientos que uno diría, eso es muy arcaico, eso es del pasado, eso no. Actualmente muchas personas lo tienen y muchos hombres se creen con ese derecho de imponer cosas e imponer pensamientos sobre nuestros trabajos, juzgar si está bien o si está mal, aun cuando nosotros sabemos que está bien, ¿sí? Cuando ya ha sido evaluado, ya ha sido estudiado, ya ha sido todo. No, es que yo pienso que es así y como soy hombre, mi opinión tiene más relevancia, ¿sí? Entonces es difícil salir a un mundo en el que te enfrentas con eso, a un mundo laboral desigual, ¿sí? Porque como bien lo mencionaban, uno sale siendo mujer y dice como, bueno, ¿será que voy a tener las mismas oportunidades? ¿Será que me van a pagar igual? ¿O voy a estar en desventaja frente a un hombre? ¿Sí? Entonces, y en las redes sociales de igual manera, si alguien publica algo, no falta el troll, si alguien publica una foto, no falta el troll, algún pensamiento, alguna cosa, no falta el troll, porque siempre se piensa que ellos lo hacen mejor, ¿sí? Entonces, pues eso es complicado. A mí se me olvidó decir que acabo de caer en cuenta que la semana pasada lo hice, y es que siempre que me presento yo digo como todo lo que he hecho, o sea, mi perfil. Soy matemática, especialista en matemáticas aplicadas, hice una maestría en Inglaterra, no sé qué, como que siento la necesidad de decir todo esto para decir, por eso estoy acá parada y voy a ser tu profesora y merezco estar acá. Y justo iba pasando por la clase de un colega mío y fue como, bueno, soy Sergio, ustedes ya me conocen, no sé qué, y fue como, yo duré 20 minutos diciéndoles lo que he hecho para sentirme con el derecho de estar ahí parada. Yo recuerdo ahí, cogiendo esa misma idea, pasa mucho con el tema de tener un doctorado. Muchas veces me ha pasado que a profesores, colegas les dicen doctores que no tienen doctorado todavía. En cambio a mí, que para que alguien me diga doctor a mí, o sea, creo que no pasa nunca. O sea, ellos les pueden decir el doctor tal y Laura. O Laurita o la niña. O sea, en contextos académicos cuando nos están presentando cosas así, no, sí, pasa muy seguido. Hay muchos obstáculos que deben enfrentar las mujeres en la ciencia solo por ser mujeres, y desafortunadamente la ciencia se ha construido desde una perspectiva machista y patriarcal. Esa ha sido la historia. Es una realidad y no debe ocultarse, especialmente si se habla con otras niñas y mujeres que aspiran a una carrera científica. Sobre esto salió una pregunta de qué mensaje le darían a estas mujeres y a estas niñas que van a coger la bicicleta y van a empezar a pedalear dentro de la ciencia. Bueno, aquí van sus opiniones. Bueno, lo primero es la importancia de las redes y pues un poco pelear con ese síndrome del impostor que tenemos, pues ser consciente y trabajar desde la visibilización y buscando espacios seguros, tal vez primero con otras compañeras mujeres y no solo pues del área en la que estamos, sino precisamente buscando otras mujeres que también son científicas y son investigadoras y pues crecer con ellas y también pues buscar estas redes que ya se están formando de mujeres que buscan visibilizar estas áreas, por lo menos en neurociencia, como les mencionaba, hay una que se llama la Red ALBA, el programa ALBA, que es un programa diseñado para visibilizar las mujeres en neurociencia, pero también otras
otras minorías o intentar disminuir las brechas, sobre todo de género y de raza, de cualquier tipo de brecha que exista, para que todos podamos participar y aportar al crecimiento de la ciencia. Y pues también algo muy importante es que las mujeres que ya están en un tipo de rol superior, en el caso de las docentes, las que tienen estudiantes mujeres, también visibilizar esas cosas dentro de las clases, dentro de los temas, es algo que tenemos que definitivamente hablar. Yo, por ejemplo, dicto pues psicofisiología. En psicofisiología vemos conducta sexual reproductiva, y muchas veces ahí hay muchos mitos, como por ejemplo el cerebro de las mujeres o el cerebro de los hombres y cuáles son las diferencias. Es un tema muy, muy polémico. Y pues yo aprovecho en esa clase, por ejemplo, para ver qué se sabe de la neurociencia sobre esto, sobre qué cosas son diferentes y qué implica eso, que no necesariamente implican problemas en cosas espaciales o matemáticas, porque pues existe estos como mitos o creencias falsas sobre las diferencias en género y asociadas al sexo biológico. Entonces aprovechar estos temas para también hacer visible estas brechas que se presentan en la propia ciencia y pues en los otros. Sí, yo ahí resaltaría nuevamente como lo mismo, como redes de apoyo, como buscar aliadas que fomenten como que uno tenga una voz propia. Con mis amigas, sí, yo creo que en mi universidad fueron ante todo mis amigas, mujeres brillantes, profesoras brillantes, y era como, ¿cómo puedo yo desde como una simple amistad de tomarnos un café y hablar de ciencia, generar seguridad en mí misma? Y siento que una idea muy patriarcal es como hacer las cosas solo, como el superhéroe, el que puede todo solo, como el líder y la figura como única y emblemática. Y siento que ahí el feminismo es muy bonito porque habla más de actuar en conjunto y cómo en conjunto podemos lograr mucho más que este personaje único y superhéroe. Y siento que si dejamos de vernos como competencia, que también es como un tema del patriarcado muy loco, como las mujeres compiten entre ellas y entonces una va y le quita el grant a la otra y entonces se odian, y es más como buscar esas alianzas que terminamos como, yo creo que de una forma muy natural terminando haciendo como entre nosotras, como nosotras no nos conocíamos y acá estamos como y es una forma de relacionarse diferente, y es una forma en donde nos impulsamos entre nosotras y también como con otras minorías que han sido calladas todo el tiempo, y también cuestionando mucho como el discurso que estamos dando. En biología acaba de haber un tema enorme en donde el padre de la biología comportamental, como de la sociobiología, se murió hace 4 meses, y descubrieron que el tipo que es como quien implementó como temas de cómo la sociedad evoluciona y cómo los comportamientos evolucionan en sociedad, era súper racista. Y entonces uno ve un montón de teorías biológicas que todos dábamos por sentado que veíamos en evolución como esto es así, se basaban en un montón de historias racistas y cómo la raza terminaba afectando nuestro desarrollo social. Y entonces también si empezamos a cuestionar esas cosas que creemos saber y como esas competencias, las mujeres compiten entre ellas y como el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre, pues podemos empezar a entendernos diferente y a tejer relaciones diferentes. Bueno, yo creo que nosotros podemos hacer mucho desde las niñas, ¿no? Entonces pasa mucho con los juguetes, ¿no? Entonces los juguetes, yo me acuerdo que hay como unos laboratorios para hacer ciencia y hay un niño en batica. Pues las niñas también pueden tener estos juguetes, hablarles también de mujeres. En este momento hay literatura para niñas, como cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que les hablan de mujeres matemáticas, biólogas, ingenieras, deportistas, que está bueno que ellas vayan identificando. No, si somos docentes,
una vez más, nombrar mujeres y si no está tan fácil encontrarlas, pues investigar y también dar bibliografía de mujeres, invitarlas a los eventos, buscarlas y animarlas a alzar la voz, como ya es momento de que hablemos, ya estuvimos mucho tiempo calladas, esperando que otros construyeran y hablaran por nosotros. Y participar de estos eventos. A mí sí me parece muy importante que abrimos estos espacios y las personas que están acá están abiertas a escuchar y aprender. Muchos hombres nos reclaman al feminismo que no les enseñamos entonces cómo deben ser. Y es como nos estamos ocupando de salir de todo esto y aparte de todo hay que enseñarles. Entonces creo que también tienen la capacidad de buscar y aprender. Entonces eso también es bien importante. Y como docentes también generar un ambiente seguro y de confianza en el aula. A veces vemos que las chicas son las que no participan y como que lo damos por, como que lo dejamos pasar. Y entonces es también incentivarlas a que hablen, a que participen y por último no minimizar como comportamientos machistas, ya sea en el aula, ya sea con compañeros de trabajo, que nos digan eso, niña, o que hablen de diminutivo y es como pararse y decir, mi nombre es Laura, y no, para ti no soy Laurita, Laurita, para ti no. Y está bien, ¿sí? A mí me ha pasado con colegas que es como, es que Laura es súper grosera y es de muy mal genio. Es como, no, simplemente tengo la capacidad de decirte las cosas. Si fuera un hombre sería, uy, es que ese man no se la deja montar. Tiene un carácter fuerte y pues está ahí, pero como soy chica, entonces es grosera, porque no soy tierna y cuando te digo las cosas no sonrío. Entonces, pues no importa, es empezar a irnos saliendo de la caja y a no minimizar nada de estas cosas y como pararnos en eso. Y pues puede que hayan personas que nos apoyen, puede que no. A mí, yo he contado con apoyo de mis jefes y de las personas que me rodean, pero últimamente donde he encontrado esta potencia ha sido en todas estas redes, en las comisiones de género, que es como, primero, que he conocido más mujeres y segundo, que es como validar lo que piensan, que yo también he pensado. A mí me pasó no solamente con estos temas, sino con temas de salud mental y es como, yo también pienso eso, a mí también me pasó eso, y validar todo eso genera aceptación, confianza, y pues también como todas estas formas de salir del cascarón. Un poco tomando lo que dice Laura, que a veces puede pasar también en el aula misma, y es como, teníamos una conversación con un colega en estos días que me decía, no, pues yo siempre fui súper desjuiciado y Ivonne fue como súper juiciosa, hacía todas las tareas, y yo quedé como, ok, pero... Y entonces empecé a ver, incluso en mi experiencia docente veo muchas veces que a veces los caballeros le mandan a hacer el trabajo a las niñas, porque las niñas escriben un poco mejor, tienen habilidades de redacción un poco más altas y entonces ellas pues les hacen el trabajo a cambio de lo que sea. Y es como, pero niña, claro, hay que empezar a valorarse, ¿no? O sea, creo que hay que los muchachos hagan las tareas, o sea, es que el tema no es que tan juiciosa ella, y va uno a ver entonces la desigualdad salarial y entonces el hombre que no hizo nada en la carrera, claro, se gana las triple millonadas y uno ahí como reme y ahí como arras. Entonces, claro, el tema es como, el mensaje es como hay que valorarse, hay que creerse realmente que uno tiene las capacidades para pensar, para hacer, y además que tiene como las habilidades de hacer muchas cosas al tiempo y la disciplina, ¿sí? Que es una cuestión muy difícil de lograr, pero pues que siento que las chicas sí logramos eso un poco más fácil a veces. Claro que a los hombres hay que ayudarles, sí, pero que ellos se ocupen también de sus cosas, de sus trabajos, de lo que tienen que hacer para ser competentes profesionales. Entonces, a la final una carrera como filosofía donde hay muy pocas mujeres también, la tarea allí es como igual,
acercarse, hacer estas redes también entre chicas y generar espacios en donde hablemos de diferentes problemas. Sí, yo pues diría que lo más importante es generar esas redes y de pronto salirse un poco de, bueno, si en mi entorno solo conozco hombres, solo estoy trabajando con hombres, ir a buscar a la profesora más cercana o con mi amiga o investigar o todas estas comunidades que hay por Twitter, por TikTok. Pues digamos que las redes sociales nos ayudan un montón en eso para generar unas experiencias diferentes. Las personas que están en el colegio hasta ahora decidiendo si vincularse o no a una ciencia, estudiar esto, pues es lo primero que pueden hacer, ¿no? Porque tal vez esos referentes que tienen en este momento de sus compañeros, de sus docentes, no los orienten sobre lo que realmente es, ¿sí? Lo que realmente se vive acá en comunidad. Y pues sí, esas redes son muy importantes, pero también el hecho de solicitar o de incluso llegar a exigir espacios como estos, ¿sí? Que no solamente sea por la conmemoración del Día de la Mujer, por la conmemoración del Día de la Mujer en la ciencia, no, sino que se abran otro tipo de espacios en donde se puedan generar esto, para las universidades, para los colegios, para las personas del gobierno. Es importante que se den estos espacios, que en las plenarias o los talleres no sean solo impartidos por hombres, que sea una conferencia con todos los panelistas hombres, donde está la representación de la mujer, ¿no? Y esto se hace pues exigiendo eso, ¿sí? Digamos que exigiéndolo poco a poco se va logrando que se tenga en cuenta, que se vea que sí es importante. Y vuelvo a mi ejemplo del inicio con mi profesor de filosofía, que me le volví ahí una espinita en su clase, pero lo hice tanto que lo logré, ¿sí? Y luego en las demás clases, en los demás años, yo veía que él entonces se documentó mejor y les hablaba a las chicas sobre otras cosas y se logró ese cambio, ¿sí? Tal vez si uno no lo exige, entonces se piensa que no es importante. Entonces, pues sí, como consejo, que es lo que tú nos hablabas, generar estos espacios, rodearse de una comunidad que siempre va a tener las puertas abiertas para todos. Siempre que uno va a hablar con alguna docente o algo así, claro, sí, ven, te explico, no sé qué. Entonces, siempre hay personas interesadas, así parezca que no. Y por más difícil que a veces sea, pues digamos que tiene como muy buenas recompensas. Antes de irnos y cerrar este podcast en vivo, recurrimos al séptimo arte y a la literatura para reflexionar, enaltecer e indagar más sobre las mujeres en la ciencia. Ahí les van unas recomendaciones que si les interesan, pues échenle gafa. Tengo en mente una película que es bien interesante por el rol mujer-hombre, por una gran cantidad de situaciones que en ella ocurren, y es I Am Mother. Una película en Netflix súper interesante y es tratar de ver cómo el rol de la mujer, pues no les voy a dañar nada, pero el rol de la mujer se empieza a desdibujar de diferentes maneras. O les recomendaría Talentos Ocultos o Figuras Ocultas, también está en Netflix. Nos cuenta la historia de 3 maravillosas mujeres y particularmente ellas también son de raza negra, ¿sí? Y digamos que estaban luchando muchísimo. Digamos que está inspirada en Katherine Johnson, en matemática, astrónoma, mejor dicho, que nombré al inicio, y quien hizo digamos que un trabajo fundamental en la NASA, ¿sí? Entonces es recomendadísima la película. Bueno, yo, por supuesto, este libro de Mujeres Matemáticas, a mí me deberían patrocinar porque llevo este libro para todos lados, pero es que hay muchas historias que incluso yo desconocía. Hay otro que lo conseguí en diciembre, pero bueno, es bien, una vez más, como ñoño, se llama Las mentiras científicas sobre las mujeres. Entonces es toda la desmitificación de lo que decía Aristóteles de las mujeres más o menos no sirven para las ciencias porque tienen el cerebro más pequeño, porque van a tener bebés, entonces es mejor que utilicen la energía para eso y no para pensar o estudiar. Entonces es como todo esto lo empiezan a hablar y de alguna manera a contraargumentar, y ahí es bien interesante porque, por ejemplo, está el mito de que los hombres son mejores para las matemáticas, y ese es hoy en día una de las cosas que sobrevive para decir que por eso las mujeres no vamos a ser mejores que los hombres en ciencias. Entonces ha sido muy interesante todo esto. Y pues para hablar de feminismo recomiendo a Chimamanda, que habla de por qué todos debemos ser feministas, todos debemos ser. El feminismo no es como lo que uno escucha, ni soy machista ni feminista, no.
porque el feminismo no busca ser mejor que los hombres o maltratar a los hombres como si el machismo hace con las mujeres, sino que es encontrar esta balanza en la que nosotros estamos bien abajo. Entonces, es como un poco de estos libros en los que yo he aprendido sobre feminismo y sobre enfoque de género en ciencia y matemáticas. Yo recomendaría cualquier texto de Donna Haraway. Ella habla mucho también del feminismo y cómo está involucrado también en nuestra sociedad muy tecnológica. Entonces es como especie que ya tenemos además como un apéndice que es el celular, como que eso también afecta un montón nuestras relaciones. Entonces recomendaría todo lo que escribe Donna Haraway. Bueno, yo recomendaría un ensayo de Maybrit Moser, que es una neurocientífica que escribió un ensayo sobre el futuro de la neurociencia y pues también en este ensayo habla sobre cuál es el papel de las mujeres neurocientíficas, lo que ha sido tan invisibilizado su trabajo. Aprovecho la última recomendación, ya también desde ya al área de la filosofía de la ciencia. Hay una mujer que se llama Ellen Longino y ella tiene unos textos básicamente en donde empieza a reconocer cómo los valores son supremamente importantes para realmente validar el conocimiento científico, ¿sí? Que siempre se piensa que el conocimiento científico es una cosa fría y sórdida que ocurre por allá como en el laboratorio, pero la propuesta de Longino es muy interesante porque permite en esa parte de la humanidad empezar a generar estos espacios donde la sensibilidad de los valores sociales permita realmente llegar a la objetividad de la ciencia. Bueno, yo voy a hacer una última invitación y es que en el tema de mujeres en ciencia se han dado varias exposiciones incluso de arte de mujeres y matemáticas en Europa y hay una en Latinoamérica y el año antepasado hubo una en Colombia. Entonces pueden buscar retratos de mujeres matemáticas y la de Colombia se llama Mujeres Matemáticas en Colombia, que fue un proyecto de la Javeriana con un grant del BBVA, si no estoy mal. Entonces ahí está chévere para una vez más empezar a buscar referentes más cercanos a los europeos. Y antes de cerrar el podcast, a mí se me olvidó decir algo muy importante y es a todas las chicas que están estudiando ciencias, matemáticas, tecnología, filosofía, biología, todas estas ciencias, las necesitamos, ¿sí? Es como algo que también tengo que decirles y es las necesitamos porque realmente la ciencia y las matemáticas van a ser diferentes cuando más mujeres estemos presentes en ellas. Entonces van a mejorar. Mejores matemáticas, mejores ciencias se van a tener cuando tengamos más mujeres en estas áreas. Gracias. Bueno, señores y señoras, muchísimas gracias una vez más. Bueno, y con esto llegamos al fin de este episodio, que fue un podcast en vivo que se hizo en el marco del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Muchísimas gracias a las voces de nuestras invitadas. Yo soy Efraín, esto es Shots de Ciencia y ojalá nos veamos pronto.